A continuación, tenemos la charla cuyo expositor, el doctor William Acosta, la va a ofrecer. Él es médico especialista en endocrinología y metabolismo y especialista en diabetología, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad San Francisco de Quito, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Los Andes de Quito, ex líder del Servicio de Endocrinología del Hospital Eugenio Espejo y médico tratante asociado del Hospital de los Valles. Actualmente director de posgrado de endocrinología de la Universidad de las Américas. Él nos va a dar el importante tema insulinización oportuna. Adelante, William. Quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo, Diabetes y Nutrición, Núcleo Pichincha, en la persona de la doctora Paola Herby, su presidenta, que me ha invitado a participar en esta serie de conferencias a propósito del 14 de noviembre, día tan importante, el Día Mundial de la Diabetes. En esta oportunidad para hablar de insulinización oportuna, con énfasis en los beneficios de los análogos de nueva generación. Esta presentación es patrocinada por Sanofi, sin embargo está basada en la mejor evidencia científica disponible, lo pueden corroborar, todas las diapositivas tienen pues su referencia bibliográfica para que puedan constatar en los estudios originales de donde fue extraída la información. Quiero empezar contando el caso de María, es una paciente de 54 años que la vi hace unos pocos días en el hospital privado donde yo trabajo en Los Andes. Ella ingresó por un cuadro que se filió a pielonefritis, ¿no? Disuria, poliuria, tenesmo, fiebre. Lo interesante o lo particular del caso era que tenía diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 18 años, un tratamiento actual con metformina y glimetilida, aparentemente bastante bien controlada en términos de que no ha tenido complicaciones crónicas. Sin embargo, vemos que su hemoglobina glucosilada está por encima de cualquier meta de control glucémico. Como recuerdan, la hemoglobina glucosilada meta es menor de 7 en la mayoría de pacientes y en casos seleccionados menor de 8. En ese momento me interconsultaron y la pregunta era si es que el tratamiento de la diabetes, o más bien dicho, la diabetes juega algún tipo de rol como manejo coadyuvante o incluso hasta central en el paciente que ingresa por otra causa, no por diabetes, no por una descompensación hiperglucémica. ¿Y cuál es el manejo? ¿Qué es lo que debemos hacer en esta paciente? Para resolver el caso de María, pues entonces vamos a hacer una revisión bibliográfica sobre el tema. ¿Por qué nos preocupa la diabetes? ¿Por qué tenemos que hablar de diabetes? Por supuesto, nosotros los endocrinólogos, los diabetólogos y los médicos, incluso no endocrinólogos ni diabetólogos. Primero, porque nos vamos a encontrar con pacientes con esta enfermedad muchas veces, ¿no? La diabetes es una enfermedad frecuente. En el Ecuador se estima que alrededor del 7% de la población ha sido diagnosticada de diabetes. Esto en contraposición, o esto hay que comprobar y esto hay que comparar, más bien dicho, con los datos mundiales que nos muestran que por cada persona que se sabe que tiene diabetes, hay otra persona que tiene diabetes y no lo sabe. Es decir, que la prevalencia, por supuesto, está subestimada. Esta reflexión nos lleva a que encontrar un paciente con diabetes hospitalizado por otra causa, causas de enfermedades generales, accidentes de tránsito, traumatismos en general, es y muy frecuente. No solo ingresan por descompensaciones agudas como estado hiperosmolar no cetotóxico, cetocidosis diabética. La diabetes además es una enfermedad discapacitante. Es la primera causa de ceguera no congénita en el mundo, la primera causa de insuficiencia renal que termina en diálisis en el mundo, la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores en el mundo. Además, aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, de infartos en el corazón y de enfermedad cerebrovascular. También daña los pulmones, el hígado, las paredes arteriales, por supuesto, e incrementa el riesgo y la mortalidad en los pacientes con cáncer. Todas estas complicaciones de la diabetes que llevan a discapacidad son más frecuentes mientras más tiempo el paciente tiene su diabetes, más tiempo ha estado expuesto a la hiperglucemia y peor control glucémico tiene, es decir, más prevalencia de complicaciones crónicas mientras el azúcar es más alto en sangre y mientras más tiempo está expuesto a esta glucosa elevada. Finalmente, y no poco de decir, la diabetes es mortal, es frecuente, discapacitante y mortal. Siempre fue mortal y más ahora aún en la pandemia de COVID, en el cual las muertes que más o menos se atribuyen a diabetes
hasta el 2019 aumentaron más de un 50% durante la pandemia de COVID. Muy probablemente, y como muchos estudios nos lo han mostrado, porque los pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de terminar en terapia intensiva o morir por causa del COVID en comparación a aquellos que no tienen diabetes. Y aunque me escape demasiado del foco de esta charla, cabe decir que las vacunas son menos efectivas en los pacientes que tienen diabetes que en aquellos que no lo sufren. Existe además una correlación no lineal, una curva en U, entre los niveles de glucosa y la mortalidad de los pacientes según sus niveles de glucosa. Esto quiere decir que mientras más alta la glucosa, mayor la probabilidad de desenlaces incluso fatales cuando ingresan al hospital por causas diferentes, ¿no? Los pacientes que llegan a desarrollar sepsis en este estudio de Wang, si es que la glucosa era más alta, tenían más mortalidad. También, aunque nuevamente escapándome del foco de esta charla, los niveles bajos de glucosa también se asocian con alta mortalidad, ¿no? Esto se ve tanto para pacientes que tenían diagnosticada diabetes como aquellos que no tenían diabetes o por lo menos no tenían diabetes establecida, en el cual, por cierto, ya no vemos una curva en U, sino una curva en J. Esto quiere decir que el paciente que no tenía diabetes no estaba tratado para esta enfermedad. De todas formas, si es que hace hiperglucemia, tendrá mayor riesgo de mortalidad por sepsis, o más dicho, si es que ingresa por sepsis, por ejemplo, a la hospitalización. Esto se debe a que los pacientes con diabetes, con hiperglucemia, sea diagnosticada previamente, o sea que se presenta durante la hospitalización, tienen una respuesta inflamatoria mayor, o podríamos decirlo exagerada, en comparación a los pacientes que tienen normoglicemia, ¿sí? Aquí podemos ver en el estudio de Xu cómo los pacientes con diabetes tienen menor respuesta al tratamiento en comparación a los pacientes que no tienen diabetes, que tendrán entonces un mejor pronóstico. Por cierto, ya que todo es COVID actualmente, o bueno, por suerte en Ecuador por lo menos ya estamos superando esta pandemia con la vacunación especialmente y con el alto uso de mascarillas, ¿no? En la calle, yo diría que a ojo de buen cubero, como una observación empírica, un 70% de la población aquí en Quito por lo menos usa mascarilla. Importantísimo y se tiene que mantener y se tiene que incentivar el hecho de usar mascarillas junto con la vacunación, junto con el distanciamiento social, que se cumple parcialmente probablemente, pero todas estas medidas en su conjunto son beneficiosas, porque los pacientes que hacen hiperglucemia y desarrollan COVID, los pacientes con diabetes que les da COVID, tienen mayor probabilidad de terapia intensiva o morir en comparación a aquellos que no tienen diabetes. Me refiero a morir por COVID. Entonces, es un problema grave. ¿Qué es lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes en las guías 2021, que por cierto están un poquito cerca de quedar caducas, por llamarlo menos, porque como ustedes saben, en diciembre de cada año salen las guías de ADA actualizadas, ¿no? Estamos a días de que salgan las nuevas guías y hasta hoy en la mañana revisé y todavía estamos con 2021, aunque en realidad estos criterios se han mantenido desde hace ya varios años. Todo paciente que tiene diabetes o que tiene un antecedente de hiperglucemia debe medirse la hemoglobina glucosilada. Y aunque no tenga el diagnóstico previo de diabetes, se considera hiperglucemia en el paciente hospitalizado cuando tiene una glucosa mayor a 140. ¿Ya? Tiene hiperglucemia del paciente hospitalizado. En contraposición con el criterio diagnóstico de diabetes, o sea, cuando le decimos a un paciente que tiene diabetes, cuando en ayunas tiene más de 126, igual o más de 126 en 2 mediciones consecutivas. Entonces, los dos criterios diagnósticos coexisten. Diabetes en el paciente ambulatorio, 126 de glucosa en ayunas por 2 ocasiones, pueden ser incluso en días seguidos, e hiperglucemia del paciente hospitalizado, el paciente que no sabíamos que tenía diabetes, pero que tiene más de 140 de glucosa, ¿sí? Existen razones también para considerar insulinoterapia, y esto es cuando el paciente ambulatorio nuevamente tiene una hemoglobina glucosilada mayor que 9 o tiene una descompensación hiperglucémica aguda, es decir, hay que considerar tratamientos como la insulinoterapia en pacientes que ingresan con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, pero también en el paciente que falla a 2 antidiabéticos orales a dosis máxima,
y haberlos recibido 3 meses, sigue con una hemoglobina glucosilada superior a la meta. Entonces, esta buena paciente, María, recuerden, recibía metformina y glimepirida, de hecho ya debía haber recibido insulinoterapia. Y probablemente este problema de no haber recibido insulinoterapia es lo que causó, empeoró la pielonefritis, la infección de vías urinarias, en este caso alta. ¿Por qué es importante el control glucémico? ¿Por qué tengo que medirle la glucosa y por qué le tengo que controlar? Porque al reducir de forma crónica por años, por meses o años, la glucosa medida por hemoglobina glucosilada, disminuimos el riesgo de complicaciones de la diabetes como la retinopatía, la catarata y, en fin, los eventos microvasculares, es decir, la retinopatía y la nefropatía. Actualmente también sabemos que a largo plazo y con un control intensivo y multifactorial, es decir, controlando la glucosa, la hipertensión y los lípidos, dando estatinas, disminuimos también la mortalidad y el riesgo de daño renal. Aquí tenemos daño renal. El riesgo de cardiopatía isquémica, de infartos cardíacos, fue durante un tiempo complicado de entender para los que manejamos diabetes. Los que vemos pacientes con diabetes sabemos que mientras más alta la glucosa en sangre, mayor la probabilidad de infartos, de cardiopatía isquémica. Pero al bajar la glucosa, los eventos no disminuían o no parecían disminuir. Esto es uno de los estudios más importantes que tenemos en este sentido, ¿no? La muerte por cualquier causa no disminuye cuando hacemos el control glucémico. Hasta que ahora en realidad sabemos que incluso los eventos cardiovasculares mayores sí pueden disminuir, pero depende de qué utilizamos para disminuir la glucosa y depende de algo que yo llamaría paciencia. Cuando yo bajo la glucosa en sangre, tengo a mis pacientes con hemoglobina glucosilada menor que 7, en el mediano, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo sé que disminuirá la retinopatía, la nefropatía diabética. Y en el largo plazo, e insisto, dependiendo de qué fármacos use, puedo disminuir la cardiopatía isquémica. Es decir, este problema que teníamos antes de que no podíamos disminuir los infartos con control glucémico, pues ahora ya sabemos que sí se puede. Pero María está hospitalizada. Yo me pregunto si María, con el diagnóstico de diabetes y tratamiento para su diabetes, tiene el mismo riesgo de la señora Rosa que le vi hoy día en la hospitalización en la mañana, y no tenía antecedentes de diabetes, pero de todas formas tenía la glucosa elevada. Bueno, este metaanálisis, y casi todos los estudios que les muestro son metaanálisis, este en particular no es metaanálisis, todos los demás sí, este en particular no es metaanálisis, pero este estudio nos muestra que los pacientes que ingresan con normoglucemia, es decir, tienen una glucosa normal, nunca tuvieron diabetes, tienen un menor riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes que tienen diabetes y encima estaban mal controlados. Tienen diabetes y encima estaban mal controlados. Tenemos otro grupo de pacientes interesante que no tenía diabetes y probablemente no la tendrá cuando le demos del alta. Hizo una hiperglucemia del estrés, hizo una hiperglucemia por la enfermedad que les llevó a la hospitalización, en el caso de doña María, la pielonefritis. Ellos, aunque no tengan diabetes y probablemente no se la queden después del alta, la hiperglucemia se muestra como un marcador de riesgo de mortalidad, que llamamos la hiperglucemia del estrés. Por cierto, y valga la aclaración, la hiperglucemia de estrés es esto, ¿no? La hiperglucemia que hace el paciente cuando ingresa al hospital por sepsis, por un traumatismo craneoencefálico, por una enfermedad grave que requiere hospitalización. El estrés no es de estar preocupado porque tengo que dar prueba, porque tengo que dar la charla, porque tengo que hacer mi trabajo, porque Ecuador perdió contra Venezuela. Eso no es estrés, ¿no? El estrés es una agresión severa a nuestro cuerpo y eso puede elevar la glucosa en sangre. No los eventos de la vida que son difíciles a veces de manejarlos, eso no es estrés y no produce hiperglucemia. La diabetes es, como ustedes bien saben, causada esencialmente por la obesidad más los antecedentes familiares. Este estudio de llamada me encanta, y me encantan los estudios de este tipo, que hacen una valoración con una medida estadística que se llama SUCRA, ¿ya? Es el área bajo la curva de los eventos acumulativos. Este gráfico es interesante. Cuando yo hago una intervención a un paciente, cualquier intervención, le voy a poner un tratamiento para la hiperglucemia a mi paciente ahora.
o le voy a dar paracetamol al que tiene fiebre, o le voy a dar levotiroxina al paciente con hipotiroidismo. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero normalmente lo que yo le doy es un medicamento en el cual los efectos secundarios son menores que el beneficio que le voy a dar. Es decir, el beneficio es alto, el riesgo es bajo. Y la idea es que se cure, la idea es que no se muera en este caso. Pero la idea es que en el camino tampoco tenga efectos secundarios. El tratamiento ideal sería 0 de mortalidad con 0 de hipoglucemia, que es el evento adverso más grave y más frecuente en los pacientes con insulinoterapia, en los pacientes bajo tratamiento para la diabetes. Un control leve, o sea, no controlarle, digamos, su diabetes, aumenta la mortalidad en los pacientes hospitalizados. Claro, casi no produce efectos secundarios, casi no produce hipoglucemia, pero es por el hecho de que casi no le estamos controlando. Un control intensivo también puede aumentar la mortalidad y la mortalidad por muchos eventos secundarios, sobre todo hipoglucemias. Un control glucémico aceptable, intermedio, que ya vamos a ver en términos de qué se define, logra un equilibrio bastante bueno en relación a disminuir la mortalidad y no causar demasiados efectos secundarios. El control glucémico permisivo, hasta cierto punto, es el que determina los mejores resultados en términos de disminuir la probabilidad de muerte en el paciente que ingresa por cualquier causa y no causar hipoglucemias, es decir, beneficio y no maleficio, ¿ya? Cuando yo estoy tratando o cuando se está tratando un paciente con diabetes hospitalizado, en la medida de lo posible debe ser manejado por un médico especialista en diabetes o manejo de control glucémico. Y trabajamos en equipo, por ejemplo, con la nutricionista. En la medida de lo posible, en el Hospital Bodandes lo hacemos siempre así, pero puede ser que usted en su hospital, en su clínica no lo pueda. Bueno, edúquese como lo está haciendo ahora y va a tener un entrenamiento suficiente. Debo empezar tratamiento con insulinoterapia cuando la glucosa es más de 180. Aquí, ojo, hiperglucemia al paciente hospitalizado más de 140, pero le doy tratamiento cuando esta supera 180. Y mi meta es ese control intermedio, que la glucosa esté entre 140 y 180 para la mayoría de pacientes críticos y no críticos, para la mayoría. Se pueden obtener metas más estrictas siempre y cuando esto se lo haga sin hipoglucemia significativa, sin que le cause a mi paciente daño en el intermedio de lo que le voy tratando, ¿ya? Y esto generalmente significa tratamientos en equipos multidisciplinarios y gente con especialización en endocrinología o diabetes. Ustedes, como yo, hemos aprendido en hospitales donde se utilizan las escalas variables, ¿no? La insulina por escapes. La insulina por escapes produce hipoglucemias, ¿no? Eso está demostrado en revisiones Cochrane, ¿no? Estas revisiones Cochrane que normalmente yo cuando era estudiante decían no hay estudios suficientes, no hay estudios suficientes, no hay estudios suficientes. Sí hay estudios suficientes para decir que los planes de insulina por escapes lo único que causan es hipoglucemia y no están recomendados. Está claramente demostrado que las insulinas por escapes mantienen al paciente más tiempo hiperglucémico, causa más hipoglucemias y el tiempo de euglicemia es relativamente bajo. Los planes basal-bolo, insulina basal y correcciones no están demasiado recomendados excepto bajo tratamiento de gente altamente especializada, de endocrinólogos o diabetólogos. Para la mayoría de pacientes, los mejores tratamientos están basados en insulina basal únicamente, dado que mantiene al paciente muy bien controlado y tiene más días de mantenimiento de euglucemia. Es por eso que, y voy a empezar desde abajo, la recomendación 15.8 de ADA dice que está fuertemente desaconsejado el uso de esquemas de insulina por escapes. El régimen de insulina basal o basal-bolo, ese es el régimen preferido para el tratamiento de los pacientes críticos o no críticos. Un régimen complicado de insulina basal más insulina no basal es preferido siempre y cuando, insisto, el paciente coma, y coma bien, por cierto, y esté dentro del manejo de un equipo multidisciplinario. Como ustedes saben, cuando comemos, fisiología, la insulina aumenta en sangre.
en las personas sanas, en usted, en mí, en todas las personas que no sufrimos diabetes. Comemos, la glucosa pasa a la sangre, esta glucosa en sangre estimula la producción y liberación de insulina e inhibe la producción de glucagón. La insulina permite el ingreso de glucosa a nuestras células. Como la glucosa entre nuestras células disminuye en sangre y menos glucosa en sangre significa menos insulina. A estas variaciones que sucede cada vez que comemos una galleta, como un seco de chivo, como un desayuno continental, como un almuerzo gigantesco, a estas variaciones en glucosa e insulina que se producen normalmente cuando comemos, le llamamos glucosa basal glucosa prandial e insulina prandial. Elevaciones prandiales de glucosa llevan a elevaciones prandiales de insulina. ¿Qué sucede en los pacientes con diabetes tipo 2? Suceden 11 eventos fisiopatológicos, pero seguramente el más importante es la resistencia a la insulina. ¿Qué significa la resistencia a la insulina? Vamos primero al gráfico de acá. En el gráfico de la izquierda, su mano izquierda, pueden ver la insulina que se une al receptor, y cuando la insulina se une al receptor, abre los canales de entrada de glucosa, que son los receptores GLUT, y se permite el ingreso de glucosa a las células. La insulina permite la entrada de glucosa a las células. En el paciente con diabetes mellitus tipo 2 hay insulina. Se une al receptor, pero este receptor es incapaz de activar los receptores GLUT, no puede permitir el ingreso de glucosa. Mala comparación, es como tener abuelita pero muerta. No funciona. Esa es la resistencia a la insulina. Hay insulina, se une al receptor, pero este receptor no permite o no funciona para desencadenar la entrada de glucosa a las células. Ahora, una misma célula de un mismo paciente tiene varios receptores para la insulina y no todos son resistentes. Algunos tendrán resistencia y otros no. Otros serán sensibles, funcionarán. El tratamiento con insulinoterapia para la diabetes mellitus tipo 2 está orientado a abordar este aspecto, a que haya insulina que se una a los receptores inactivos, se pierda, se desperdicie, digamos, y ponerle un plus, un extra de insulina para que haya más moléculas para que se pueda unir tanto al receptor resistente cuanto al receptor sensible y entonces la glucosa entre las células. Esa es la lógica de la insulinoterapia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Ahora, el problema es que la insulinoterapia produce hipoglucemias, ¿no? Yo les suelo decir a mis pacientes que requieren insulina, la insulina es todopoderosa bajando el azúcar de la sangre. Ustedes que en algún momento de su formación como médicos fueron a la emergencia de los hospitales, ¿qué les damos a los pacientes que tienen diabetes, que tienen descompensación aguda? Insulina. No importa qué tan alto esté la glucosa en sangre, le vamos a bajar. El problema es que le bajemos de más la glucosa en sangre, causa hipoglucemias, y esto es un problema para los médicos y se percibe como un problema porque lo es para los pacientes. Cumplimos 100 años desde la introducción del uso de la insulina como herramienta terapéutica, es el medicamento para la diabetes más antiguo que conocemos. Y la evolución de las insulinas primero fue hecha para disminuir el riesgo de reacciones alérgicas, ¿no? Por eso pasamos de las insulinas porcinas, bovinas, hacia las humanas, como lo vimos en la primera charla del doctor Herbas. Actualmente, lo que intentan las nuevas insulinas es disminuir el riesgo de hipoglucemias. Ahí es donde están enfocadas. Esto se debe a que las insulinas tienen lo que se llama efecto variable. Esto quiere decir, yo quiero tener a mi paciente así, dentro de una meta, 140, 180. Es más, si lo logro sin muchas hipoglucemias, quiero tenerlo entre 100 y 140. Doña María probablemente llegó así, ¿no? Siempre alta y algún tiempito probablemente dentro de la meta, pero la mayor parte del tiempo alta. Y quiero llevarle de esta hiperglucemia a esta, no se puede decir euglucemia porque sigue siendo alto, pero esta glucosa dentro de y le pongo insulina. Le pongo la misma dosis de insulina a la misma hora y resulta que unos días hace un menor efecto, otros días hace un mayor efecto. La insulina es variable en cuanto a su efecto. Y ese es el problema mayor de los tratamientos con insulinoterapia.
Esto se debe a que las concentraciones plasmáticas que se obtienen de insulina cuando se administran son variables. No todos los días, aun aplicándose el mismo paciente a la misma hora y haga lo mismo, no se consiguen las mismas concentraciones estables de insulina en sangre. Esto es insulina, ¿ya? Vemos esta variabilidad y los nuevos análogos de insulina están enfocados a tener un perfil más plano y más predecible de mantenimiento de los niveles de glucosa. Cuando yo estoy escogiendo el tratamiento para el manejo de diabetes en mi paciente, estas son las guías de la Asociación Americana de Diabetes en conjunto con el Grupo Europeo para el Estudio de Diabetes, nos dicen que si el objetivo de hemoglobina glucosilada no se consigue con 2 o 3 fármacos, hay que empezar insulinas y hay que preferir insulinas que tengan menor riesgo de hipoglucemias, porque es el evento adverso más frecuente. ¿Cómo lo ha conseguido la industria farmacéutica? ¿Qué ha hecho la industria farmacéutica para hacer insulinas más predecibles? Una de las formas es sustituyendo aminoácidos de la cadena polipeptídica de la insulina, y luego lo que se hizo es hacer mayor concentración de insulina por unidades. Cuando yo inyecto insulina subcutánea e incluso la insulina que se produce en el páncreas se agrupa, ¿no? La insulina es como los seres humanos, queremos estar en grupos. Y cuando está en grupo no funciona, tiene que irse liberando para ejercer su efecto. Cuando se hacen mayores concentraciones, y esa es la lógica de glargina U300, la concentración mayor ofrece un efecto más estable, puesto que la separación de los monómeros para ejercer efecto es más predecible. Y así se consigue disminuir el riesgo de hipoglucemias, y esto se lo ha confirmado en metaanálisis que muestran que la insulina, por ejemplo, glargina U300, tiene menor riesgo de hipoglucemias, ¿ya?, en comparación con glargina U100. Veamos cómo vemos el progreso en términos de la mejoría con los análogos de insulina. Y como causa menos hipoglucemias, les puedo dar dosis más altas y consigo mejores hemoglobinas glucosiladas, consigo un mejor control glucémico, puesto que puedo darle más dosis. Se ha demostrado claramente, comparando con los análogos de segunda generación, comparando glargina U300 con degludec, una disminución del riesgo de hipoglucemias utilizando insulina glargina U300, sobre todo en el periodo de titulación, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en los pacientes hospitalizados en Doña María, los análogos de insulina tienen menor riesgo de hipoglucemias en comparación con los análogos de primera generación y peor aún con las insulinas humanas como NPH. Este es un estudio que le tengo especialmente cariño porque está publicado en una revista de alto impacto, la más importante de diabetes, el Diabetes Care, y el autor es un médico ecuatoriano que ahora vive en Atlanta, Estados Unidos. Con todo este conocimiento teórico, que no deja de ser más que un conocimiento teórico, ¿qué hacemos con María? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dice la guía de diabetes mellitus del Ministerio de Salud Pública, publicado en el 2017? ¿Qué dice la guía de A? ¿Qué dice cualquier guía que ustedes vean? Como van a ver en las charlas, tengo entendido que de mañana, insulina es igual a automonitoreo. No se puede utilizar insulina sin automonitoreo. Carro y gasolina. Si tengo un carro y quiero utilizarlo, necesito gasolina. No voy a ningún lado teniendo el carro más precioso si no le pongo gasolina. Y puedo ir más lejos en un carro mucho mejor, en un Mercedes, que en un Pichirilo, ¿no? Ya lo demostré, puedo ir mejor en el control glucémico de mi paciente en un análogo de segunda generación que en una insulina humana, ¿no? Pero necesito de todas formas ponerle gasolina, y puedo ponerle mejores gasolinas. Bueno, eso lo discutirán mañana en automonitoreo, sistemas de automonitoreo. Pero insulina, automonitoreo. Insulina, automonitoreo. Repítanlo como mantra. Insulina, automonitoreo. Insulina, automonitoreo. Existen diferentes formas de titular la dosis de insulina. La jefa del posgrado de diabetología, donde yo estudié en Uruguay, decía que es como hacer una sopa, ¿no? No es lo mismo la sopa que hace mi mamá, cocina terrible, por cierto, que la sopa que hace mi esposa, que mi esposa cocina muy rico. Entonces, ambas son sopas y nos mantienen vivos, pero nuevamente no es lo mismo la una que la otra. De todas formas nos mantendrán vivos. Yo les voy a enseñar en los siguientes 2 minutos la forma más fácil de insulinizar, creo yo, que es la regla del 2x2. Y es válida tanto para pacientes con insulina ambulatoria, lo que se debió haber hecho con Doña María,
cuanto en los pacientes hospitalizados, lo que hicimos con doña María. Le empezamos con una dosis baja de insulina, 8 unidades, 0.1 unidades por kilo por día. 8 unidades. Y se hace controles glucémicos antes del desayuno. Y los controles glucémicos están por encima de mi meta. Recuerden que la meta en el paciente hospitalizado es entre 140 y 180. Y en el paciente ambulatorio, para la mayoría de médicos no endocrinólogos, también es la misma meta. Si está por encima de mi meta, entre 140 y 180, le subo 2 unidades de insulina por 2 días. Y sigo con los controles. Si sigue por encima de mi meta, le subo 2 unidades más hasta llegar a mi meta. Y que 140 y 180 es la meta. Si está por debajo de mi meta, la meta, recuerden, es 140 a 180, si está menos de 140, o si estoy con las metas más estrictas, menos de 110, entonces le bajo 2 unidades. Insulina basal. Doctor, tiene 256, pongámosle un bolo. No, los bolos solo le van a dar hipoglucemias. Tranquilo, esperemos 2 días. Háganlo cada día. Súbanle 2 unidades de insulina basal. ¿Qué insulina? La mejor que tengan disponible. La mejor que tengan disponible. Si están en un hospital público, pues será NPH. Si están en las mejores condiciones posibles, pues un análogo como glargina u 300. ¿Qué hicimos con doña María? Le empezamos insulina basal. Superó su infección, su pielonefritis, le disminuimos el riesgo de muerte al controlar su glucosa, fue vista durante la hospitalización ya al alta por nutricionista, le volvimos a poner metformina al alta. Recuerden que la metformina se debe suspender en los pacientes hospitalizados, se ve con su glargina 300 con monitoreo diario y la meta, y se consiguió una hemoglobina glucosilada de 6.8, menor de 7 de hemoglobina glucosilada. Finalmente, y robándome unos 2 minutitos a mi charla, antes de recibir preguntas, si es que las existen, les invito a las 9ª jornadas de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo del 22 al 27 de noviembre, ya mismito. Son gratuitas, están auspiciadas por la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología de Chincha, la de Guayas, tienen el link de inscripción. Se abordará todos los temas de endocrinología, también diabetes, pero todos los temas de endocrinología dirigidos para el médico no endocrinólogo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues por supuesto estoy dispuesto a responderles. Excelente, doctora Costa. Muchas gracias por esta charla muy completa que va a cerrar muy bien la noche de hoy. Te voy a hacer algunas preguntas que el público nos ha hecho. Una de ellas es, ¿cómo reducir la inercia terapéutica en nuestro país? ¿Usted por qué cree que tenemos esta inercia y cómo deberíamos reducirla? Hola, Paola, muchas gracias por la pregunta. No sé si ahí me escuchas bien. Sí, se te escucha bien. Perfecto. La primera forma de reducir la inercia terapéutica es educarnos, ¿no? Darnos cuenta de lo que les había dicho al comienzo de la charla. La diabetes causa discapacidad y muerte. Entonces, lo primero es darnos cuenta de esto. Tristemente escuchamos con triste relativa frecuencia decir, no, solo tiene un poquito alto de azúcar en la sangre. Ese poquito alto quiere decir un poquito ciego, un poquito en diálisis, un poquito amputado. Entonces, debemos de educarnos y los que están aquí, pues, están preparados para, están preparándose para reducir la inercia terapéutica, que es esto de no dejar al paciente un poquito alto. Porque ese poquito alto, que encima muchas veces ni es tan poquito, es 200, 300, ese poquito alto impacta en términos de discapacidad y muerte en nuestros pacientes con diabetes. Y lo segundo es transmitirle esto al paciente, decirle y que el paciente entienda que esto que está haciendo, esto de mantener la glucosa mal controlada, esto de no llegar a metas de hemoglobina glucosilada, lo que determina es discapacidad y muerte. Si nosotros como médicos entendemos este concepto y lo transmitimos al paciente, entonces vamos a lograr disminuir la inercia terapéutica, que es esto de mantener el mismo tratamiento sin hacer cambios, esperando que todo mejore casi que por obra de la magia, lo cual no se va a conseguir, por cierto. Entonces, la educación es el pilar fundamental en diabetes, siempre. Joslin, que es uno de los líderes, que fue uno de los líderes en el manejo de los pacientes con diabetes, solía decir que la insulinoterapia es para pacientes inteligentes, que requieren educación y que los que tenemos que brindar la educación somos nosotros. Y también sabía decir que la educación no es una parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento para la diabetes. Muy bien, William.
Otra pregunta del público, ¿cada qué tiempo se debe realizar la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes? En pacientes con diabetes que estoy titulando el tratamiento, estoy viendo cuál es el tratamiento que va a ser beneficioso en términos de llegar a mi meta de hemoglobina glucosilada. Habitualmente hacemos cada 3 meses. Ya cuando mi paciente está en meta, en la mayoría de pacientes menor a 7% de hemoglobina glucosilada, la pasamos a hacer cada 6 meses. No se recomienda hacer mucho menos frecuente que esto, es decir, no más prolongado de cada 6 meses. Entonces podemos confirmar que el paciente sigue dentro de la meta, y si es que le hago algún cambio, le inicio metformina, le inicio el segundo antidiabético, le inicio insulina, entonces le hago en 3 meses cuando hago algún cambio en el tratamiento de mi paciente con diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, otra pregunta del público. En un caso similar al de María que acaba de presentar, ¿cómo hago si ingresa al hospital en cuanto a sus hipoglucemiantes orales? ¿Qué debo suspender? ¿Cómo ajusto la insulina? Bien, en términos generales se recomienda suspender todos los antidiabéticos orales, o más bien dicho, los antidiabéticos no insulínicos, porque como ustedes saben, ya hay antidiabéticos inyectables que no son insulina, que se aplican una vez a la semana, el dulaglutide que tenemos en el Ecuador y el semaglutide que vamos a tener en el Ecuador. Entonces, todos se recomiendan suspender. Si bien hay estudios de Guillermo Pierres que demuestran que se pueden utilizar los inhibidores de DPP-4 en el paciente hospitalizado, yo creería que esto debería reservarse a los especialistas y más bien pensar como médico no endocrinólogo, suspendo todos los antidiabéticos no insulínicos, le pongo insulina durante la hospitalización y luego al alta revaloro si es que se reinstalan esos antidiabéticos orales o se cambia el tratamiento, por lo menos para el control inmediato después del alta. Excelente. Una pregunta en relación a pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí dice, en pacientes con afectación grado 3, ¿hay alguna contraindicación con antidiabéticos orales? Y para complementar esa pregunta, ¿cómo se ajusta la insulina en los pacientes que tienen diálisis? Bien, en los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ya empiezan los problemas, ¿no? Se empiezan las contraindicaciones. La metformina se debe dar a una dosis no superior a 1.500 miligramos por día cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 60. Los inhibidores de SGLT2 ya tienen menor impacto en términos de la reducción de la glucosa, pero siguen manteniendo su impacto en la reducción de la mortalidad. Los inhibidores de DPP-4 se pueden utilizar hasta la diálisis, no hay problema. Los problemas mayores con los antidiabéticos no insulínicos están con el clearance de creatinina por debajo de 30, en el cual casi todos se tienen que suspender, excepto los inhibidores de DPP-4, que se puede seguir manteniendo con ajuste de dosis, y nuevamente excepto de los inhibidores por linagliptina, que se puede dar en el paciente incluso en diálisis. En los pacientes con insulina hay que tener precaución y cuidado porque la insulina recircula, no se depura, no se elimina, y entonces se mantiene su efecto en la sangre. Y lo que sucede es que se suelen requerir dosis más bajas de insulinoterapia, dosis más bajas de insulina. Entonces hay que tener cuidado. De todas formas, la dosis de la insulina es titulable. Entonces voy siguiendo la regla y viendo y subiendo o bajando la dosis según me dan los controles glucémicos. Pero insisto, mientras más baja la tasa de filtrado glomerular, menos la dosis de insulina. Y de hecho muchos de los pacientes cuando están en diálisis, por ejemplo, suelen ya no requerir tratamiento para su diabetes en términos de antidiabéticos o insulina, incluso porque normalizan sus glucosas por la insuficiencia renal, porque la insulina queda recirculando. Entonces hay que tener cuidado. No hay una regla exacta, pero sí que hay que tener cuidado. Perfecto, William. Y la última pregunta del doctor Diego Pila. Para iniciar el esquema basal bolo, tanto en pacientes ambulatorios hospitalizados, el esquema basal bolos, ¿en qué me baso? ¿O lo realizo cuando estoy con altas dosis de insulina? ¿Cuándo iniciar un esquema basal bolo? Sería la pregunta. Sí, el esquema basal bolo ya es como manejar un Fórmula 1, ¿no? O sea, ya hay que ser un conductor experto. En términos generales, se considera utilizar insulina basal prandial, un esquema basal bolo, cuando ya estoy con insulina basal a 0.5 unidades por kilo por día y no logro mis metas. Es decir, está mi paciente de 60 kilos y está con 30 unidades de insulina basal y aún así no llega a controlar su glucosa, no llega a mi meta entre 140 y 180 o entre 100 y 140, dependiendo de lo que me proponga. No llega a mis metas, entonces considero medir la glucosa basal, o sea, hacer glucometrías de glucosa capilar basal y 2 horas postprandial para ver las elevaciones postprandiales.
y ahí se pueden requerir esquemas intensificados. No se empieza habitualmente con basal bolo, sino con basal plus, que quiere decir una dosis de insulina basal y una sola dosis de insulina rápida o ultra rápida en la comida más importante. Es lo habitual, pero como dije al comienzo, es como manejar un Ferrari, ¿no? Hay que tener experiencia y más bien eso ya dejarles a los endocrinólogos o los diabetólogos para construir, porque es más complicado, mucho más complicado. Excelente, doctora Costa. Muchas gracias por este espacio para responder tanta inquietud. El tiempo se acaba y pues quiero agradecer la participación de todos los expositores y también decirles que esperamos que esta noche haya sido una excelente introducción a lo que será nuestra siguiente jornada. El día de mañana revisaremos en base a los diferentes escenarios y casos clínicos el uso de la insulina. También el importante tema que va de la mano con que es del automonitoreo glucémico. Y finalizaremos con el tema qué hacer después de la insulina. Así que no se pueden perder la jornada de mañana. Queremos decirles a toda la audiencia que se sortearán mañana al finalizar la jornada 3 ejemplares de la última publicación del doctor Hernán Hervás, cuyo título son Los momentos estelares en la historia de la diabetes mellitus. Al igual que se premiarán a 2 de los asistentes que más hayan permanecido conectados a lo largo del simposio. Les haremos llegar la dirección en donde podrán retirar los mismos a los ganadores, lógicamente. Sin alargarme más, quiero agradecer su asistencia y esperamos verlos a todos el día de mañana a las 9 de la mañana y les deseo una muy buena noche a todos. Muchas gracias por su asistencia.